¿qué parámetros del ventilador regulan cada una de las etapas? La regulación de la ventilación, cuyo indicador gasométrico, como hemos reiterado, es la PCO2, se regula mediante el volumen corriente en el modo control por volumen, o bien en la presión soporte cuando controlamos por presión, o en modo espontáneo, y de frecuencia respiratoria. O sea que si la PCO2 está alta y el paciente hipoventila, lo que el médico va a corregir es por dos vías, o el volumen o la frecuencia, pero la estrategia es ventilar con volúmenes bajos, y entonces el volumen ya está en un nivel que no se puede aumentar, y entonces para corregir los trastornos de la PCO2, los trastornos ventilatorios, el médico va a modificar la frecuencia respiratoria y lo va a tratar de aumentar. Con respecto a la regulación del intercambio en el respirador, recuerden que el indicador gasométrico es el PAFI, y el intercambio se interviene de dos modos: con la presión positiva de fin de expiración, que mantiene los alvéolos abiertos, impide las atelectasias y nos permite preservar la superficie de intercambio, y con la oxigenoterapia, con la FiO2 que le demos, para aumentar la concentración de oxígeno en los alvéolos. Y entonces, pero también esto, recuerden que el oxígeno es un fármaco, que el exceso de oxígeno produce daño pulmonar y alveolar, y que por lo tanto siempre la oxigenoterapia es el mínimo nivel que el paciente requiere para mantener una oxemia mínima, y no, siempre que se puede se intenta bajar esos niveles. Modos de soporte ventilatorio: de el mayor esfuerzo del paciente, o sea, el menor apoyo al máximo. La forma más simple es la presión continua positiva en vía aérea, la CPAP. Esto consiste en que se da una presión en todo continua y sostenida en todo el ciclo. El segundo nivel es lo que llamamos, este paciente ya está en el ventilador, es ventilación por presión soporte. Se denomina también modo espontáneo. ¿Qué significa? Que la inspiración se sincroniza con el esfuerzo inspiratorio del paciente. El paciente inicia un esfuerzo inspiratorio, y entonces el aparato lee ese esfuerzo inspiratorio y le da una presión que le ayuda a conseguir un volumen corriente adecuado. Entonces la frecuencia respiratoria la maneja el paciente, pero el volumen corriente es la sumatoria del esfuerzo del paciente con el soporte, el apoyo que le da el aparato, y entonces esto es una primera línea, y también cuando venimos hacia atrás en el destete nos va permitiendo como compartir los esfuerzos, ayudarlo, pero que el paciente sea el que protagoniza la ventilación. Y el modo de mayor sustitución, la CMV, la ventilación mandatoria controlada, que tiene dos posibilidades: que lo hagamos por presión, controlado por presión, la PCV, o controlada por volumen, BCV. No sincroniza con el paciente está sedado y en las situaciones de distrés agudo, probablemente con relajantes musculares curarizados, o sea que no tiene ninguna capacidad de ejercer movimientos ventilatorios, y eso para que descanse y para asegurarle la ventilación. La sustitución es total, el paciente, como dijimos, no hace esfuerzo inspiratorio. Esta es la máxima ayuda. Desde allí, dando los tiempos para que el paciente se recupere, vamos hacia atrás, hacia los pasos contrarios de la controlada, pasar a la espontánea, y de la espontánea pasar a modalidades que tienen que ver con los pasos previos para la extubación. La CPAP entonces es flujo continuo y constante a presión determinada en la vía aérea durante todo el ciclo. El paciente tiene que estar despierto, tiene que tener respiración espontánea. Lo que hace es evitar el colapso o cierre de las unidades alveolares, mantener la superficie de intercambio. Y, como dijimos, puede ser asociada a oxigenoterapia. La BiPAP, presión binivelada o bimodal, como ya lo habíamos dicho, en el modo espontáneo de la asistencia respiratoria, y ahí hay dos niveles de presión. Durante la expiración, durante la respiratoria, la PIP que mantiene los alvéolos abiertos. Ese es su trabajo. Y cuando el paciente inicia el esfuerzo inspiratorio, entonces la presión soporte. Y acá hay una cuestión de terminología, con equipos que hablan de EPAP, presión expiratoria, IPAP, presión expiratoria. La EPAP es la presión expiratoria, que es lo mismo que la PIP, es equivalente completamente. Y la IPAP es
la presión resulta de a la PIB sumarle la presión soporte, por eso la presión soporte también se llama presión sobre PIB. Y esta etapa de presión soporte se puede gatillar por flujo o por tiempo. Por flujo, el esfuerzo que haga el paciente en tanto flujo o programar por cierto tiempo. ¿Y cuándo se corta? Bueno, se puede cortar porque el flujo inspiratorio disminuye hasta un nivel predeterminado que se programa, o porque se detecta un esfuerzo expiratorio, el paciente empieza a hacer fuerza para expirar, se corta, o porque ha transcurrido un tiempo prefijado para el próximo gatillado. Esto es un respirador, una toma de respirador que nos muestra un modo espontáneo, y entonces ustedes van a encontrarse allí, abajo en la programación, está programada la FIO2 de 40, la PIB de 5 y la presión soporte de 15. Entonces, durante la expiración, el paciente va a tener la PIB, lo pueden ver en el gráfico, la curva de más arriba, la curva de presiones. La faja inferior es la programación del aparato y la faja vertical de la derecha son los datos del paciente. Y entonces, si ustedes miran, cuando puedan mirar más detenidamente, van a ver que el paciente tiene una presión, si sumamos 15 más 5, la presión de vía aérea en inspiración debería estar en torno a los 20. La frecuencia no está programada porque el que decide la cantidad de respiraciones del paciente, que en este caso son 24. Acá hay un ejemplo de ventilación programada por volumen. Fíjense que está programada la FIO2, la frecuencia respiratoria, el volumen de 350, y me quedo allí que no, lo tengo acá. La frecuencia respiratoria es de 28, la PIB es de 18. Fíjense que si ustedes miran el anterior, que el paciente estaba ventilando espontáneo, tiene una PIB de 5, este paciente tiene una PIB de 18. Imagínense en cómo estará de dañado el alvéolo, la unidad respiratoria de este paciente que requiere una PIB tan alta. Fíjense que lo estamos con una frecuencia muy alta, con un volumen bajito y con una FIO2 elevada. Este paciente es el paciente que podría estar en distrés respiratorio. Alarmas. Las alarmas del ventilador se programan de acuerdo a la situación de cada paciente para darle seguridad al soporte ventilatorio. Activan indicadores luminosos y sonoros, variables de acuerdo a la importancia del problema detectado, y nos indican y alertan sobre el paciente. No debería estar gritando. O sea, esto es riesgo de vida para el paciente. Las alarmas jamás se deben apagar sin mirar qué es lo que ocurre. Vean, alarmas que indican mayor riesgo, alta presión en vía aérea. Riesgos, barotrauma, es decir, lesión de los alvéolos, neumotórax, con rotura de la pleura visceral. Causas, obstrucción de las ondas, secreciones aumentadas de